Así es. Ahora, quisiera preguntarte, por favor, cu- ¿cuál es la diferencia del mundo académico peruano y el mundo académico finlandés? Tú que ahora puedes comparar, ¿no es cierto? Por supuesto. Eh, si hablamos precisamente del mundo académico en las universidades, hay mucha diferencia. Y te quiero mostrar en unos slides que preparé. Eh, Esta es la Universidad de Oulu, tiene 8 especialidades, fue fundada en 1958, tiene 60.000 exalumnos, 13.000 estudiantes y 3.000 empleados. Pero vamos a lo que tú me preguntas. Tengo mucho que hablar acá, ¿no? En torno a la educación. La universidad tiene como estrategia ser más sostenible, más inteligente y más humana. Esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia de la universidad, y no, de repente el tiempo no alcanza para hablar de todo, pero sí quiero mostrarte esto. Eh, bueno, la directora de la unidad de la Escuela de Minería de Oulu es Aya Lucanen, y una diferencia principal es que el grado de bachiller solo dura 3 años, a diferencia de los grados de bachiller en Perú que duran 5 o 6 años. Esto es para lo que es todo lo que es geociencias, para lo que es ingeniería de minas, ingeniería de procesamiento de minerales. Y los estudiantes hacen luego 2 años de maestría, es decir, que después de 5 años ellos salen con un grado de bachiller y de maestría a la vez. Esto hace que estos estudiantes sean más competitivos, vayan pronto al mercado laboral y sigan con su aprendizaje en la práctica y todo el tiempo, ¿no? Comparado con Perú, nosotros estudiamos 5 años y luego si tenemos posibilidades económicas podemos hacer la maestría, y el doctorado no es una prioridad. Pero en este país y en Australia donde estuve, sí hay muchos doctores. Otra de las diferencias es que existen las universidades de ciencias aplicadas, que son diferentes de una universidad normal, donde la universidad normal es más académico, más enfocado a ciencias y a investigación. Las universidades de ciencias aplicadas se enfocan en la práctica y en la tecnología. Interesante. Ahora, tú tienes en este momento, por supuesto, el conocimiento que el bachillerato se empieza después de lo que acá se llama el bachillerato internacional, o sea, 2 años después de la secundaria, ¿no? En Finlandia hay varios métodos. La educación secundaria son 3 años inicialmente de cursos generales, y en el 4º año los estudiantes pueden escoger si hacer el bachillerato internacional, 2 años más, o hacer un, un estudio que es una secundaria técnica. Ahora, tú tienes en Finlandia, ¿cuántos años ya? Voy a tener 6 años. 6 años. Sí. Bueno, interesante. Dime, acá en Perú se habla mucho de la diferencia de remuneraciones de los profesores universitarios que ganan muy poquito respecto, por ejemplo, a los diputados, a los congresistas, a los jueces. ¿Eso también es igual allá en Finlandia? No. El, Esto tiene que ver mucho con la diferencia de educación que existe en Finlandia, y por qué la educación ocupa
uno de los primeros, en educación ocupa Finlandia uno de los primeros lugares. El profesor es reconocido acá como un abogado, como un médico. Existe mucha competencia para estudiar las carreras de educación, pero esto no es de ahora, sino esto empieza hace 50 años, cuando en 1963 Finlandia toma la decisión de que la educación pública es esencial para el desarrollo económico del país. Y la decisión se vuelve más crítica en el año 1979, cuando los profesores, antes de ejercer la carrera de educación o antes de enseñar, necesitaban tener, y actualmente tienen que tener, un magíster. Y ahí empieza la diferencia. Desde ahí el profesor es muy reconocido, su salario y como profesional también. O sea, para enseñar en el colegio tienes que tener un máster. Así es. Ah, caramba, eso, una gran diferencia porque acá hay escuelas normales donde se estudia cómo enseñar, pero no qué enseñar. No, acá en cambio, y me diste la tarea de hablar un poco de educación, pues me he informado más, he visto los hijos de algunos amigos que van a la escuela, y acá la educación, como te digo, empezó hace más de 50 años, y esa es la diferencia en años que nos lleva de ventaja, o que quizás el Perú está atrasado 50 años o un poquito más. La educación, hay unos dichos muy, muy buenos que tiene Finlandia. Por ejemplo, acá se enseña a pensar y a aprender a aprender. Entonces, exacto, a pensar y aprender a aprender para la vida. Acá en Perú, me acuerdo que en la primaria y en la secundaria te enseñaban a memorizar, ¿no? Fechas, nombres, lugares, cuándo fue la independencia, quién fue el general que dirigió la batalla. Eso no entraría en un esquema como en Finlandia. No, definitivamente no. Acá hay un enfoque de competencias transversales, es decir, el estudiante tiene que desarrollarse como persona, pero también como ciudadano. Acá el aprendizaje es activo, no hay memorización, ya que con la tecnología móvil tú puedes consultar los conocimientos y fácilmente acceder a ellos. Acá tienes que saber cómo te van a servir para la vida, ¿no? Y un ejemplo te tengo que me parece muy interesante, es que los estudiantes de primaria o todos los estudiantes reciben el almuerzo en los colegios. Y el estudiante es el que decide cuánto servirse, qué servirse. Desde ahí empieza a tomar decisiones, pequeñas decisiones, ¿no? En qué va a comer ese día. Otra cosa es que se impulsan las competencias culturales, también de cooperación, y también el aprendizaje múltiple, porque en la educación tiene que haber música, enseñanza de música, de artes, de educación física, para que el desarrollo de la persona o del estudiante sea integral. Es muy importante en la educación primaria el juego. Tampoco el enfoque no es para
calificar o hacer estadísticas, no. Acá los estudiantes solo tienen en el último año de educación primaria un examen, y esto sí es un acuerdo entre padres y profesor, no es necesario, y el único examen que van a dar es al terminar la secundaria. O sea que los niños son libres, aprenden a pensar, a divertirse, multicultural, etcétera. Muy interesante. Así Ahora, es. eh, dime, ¿en Finlandia existe lo que acá en Lima y supongo también en Arequipa, el llamado racismo, la discriminación? Puede existir, pero poco, porque justamente Comparado eh, con Perú, comparado con Perú. comparado con Perú, es totalmente prohibido hablar de racismo y cualquier diferencia. Eso lo tenemos muy consciente, y yo lo tengo muy consciente como migrante, y los niños en la escuela lo tienen conciencia de ello, se les enseña, ya que la enseñanza tiene que integrar a las personas. Eh, en Finlandia no ha habido mucha migración, recién la migración empieza a aumentar o incrementarse en los años 90. Eh, claro que el finlandés ha sentido la pegada de los migrantes, porque el migrante eh, viene y a veces pone más horas de trabajo, se queda más tiempo, como es cultural en nuestros países. En Perú también tú tienes que demostrar con más horas de trabajo, que te quedas hasta el último, y eso no es la costumbre acá. Acá tienes que ser más efectivo, tienes que tener un balance entre tu trabajo y tu vida y tu tiempo de relajo también. Para mí fue algo nuevo, por ejemplo, ir a Australia y acá en Finlandia, tener los espacios o los tiempos para el café, ¿no? Y estos son varios al día, y no son limitados a 15 minutos o a un tiempo exacto, ¿no? Depende de ti, depende de tus resultados también. Muy bien, ¿qué estás mostrando acá en la pantalla? Acá te mostraba el sistema educativo en Finlandia, eh, que las maestrías son, eh, el bachiller es 3 años, las maestrías duran entre 1 año a 2 años, y luego el doctorado es 4 años. Lo que quería decirte es que la educación se considera como la clave para la competitividad y para el bienestar de la sociedad. Y es accesible por todos. Hay una educación pública que se paga con fondos del Estado. Acá no hay competencias ni entre escuelas, la mejor escuela o esta escuela, o los padres quieren, escogen un colegio eh, porque enseñan mejor. No, acá se basa en la igualdad de calidad de enseñanza, y todos los alumnos pueden tener acceso a esa calidad educativa.